Bien, buenos días. Hoy vamos entonces a continuar con el estudio, digamos, de nuestro texto constitucional. En esta ocasión vamos a revisar ya no la parte dogmática, sino que vamos a entrar un poco en esa parte orgánica, en esa parte de la estructura del Estado. Si bien es cierto, ustedes están trabajando este tema de la estructura del Estado en la asignatura de Teoría del Estado, en la Constitución, es importante de todas maneras ahondar un poco más en la configuración de nuestro Estado colombiano. Recordarán entonces cómo estaba constituido nuestro Estado colombiano. Ya habíamos dicho inicialmente que era un Estado unitario, que era conformado como república, descentralizado, que tenía autonomía en sus regiones, que era democrático, pluralista, que buscaba el bien común, etcétera, etcétera. Elementos que están en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Dentro de esa organización del Estado, entonces podemos hablar de una estructura del Estado, y esa estructura del Estado, entonces, desde la misma Revolución Francesa, que veníamos viendo en los antecedentes que dieron origen a los primeros textos constitucionales en Colombia, cómo a partir de ese aporte que hace el conde Montesquieu para la tridivisión de poderes. Entonces arranquemos por este lado. La estructura del Estado, podríamos decir, que está distribuida en dos grandes grupos. El primero, podemos decir que es el grupo de las ramas del poder público. Digamos que esa estructura del Estado, ¿cierto?, que se encuentra en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, nos dice que hay una división de los poderes, y la misma Constitución en ese 113 nos dice que son el poder o la rama del poder legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entonces, dentro de ese tipo de Estado que nosotros tenemos y que habíamos visto en la Constitución Política de un Estado social de derecho, de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus regiones, ahora encontramos que ese Estado que definíamos en el artículo primero, ahora nos dice el artículo 113 que este Estado está dividido por poderes. En otras palabras, nos dice la Constitución que está la división de poderes establecida mediante ramas del poder público. ¿Cuáles son esas ramas del poder público? La legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero también la segunda parte de esa estructura de Estado es los órganos autónomos e independientes que tiene esa estructura del Estado. Bien, dentro de esos órganos autónomos e independientes podemos hablar de algunos órganos de control, que los revisaremos posteriormente. Están las organizaciones de carácter electoral y algunas corporaciones o organismos autónomos que también lo revisaremos cuando entremos más adelante en la parte orgánica. Por ahora, entonces, esa estructura del Estado podemos decir que está dividida en dos grandes grupos. La primera, que tiene que ver con las ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y la segunda con unos órganos autónomos e independientes que están divididos a su vez en órganos de control, órganos electorales y órganos autónomos o independientes, que después los miraremos. Bien. Hoy quiero entonces que nos acerquemos un poco a una de las ramas del poder en Colombia, que es la rama legislativa. La rama legislativa, como su nombre lo indica, es la que se encarga de legislar. Es la rama encargada de hacer las leyes. Pero vamos un poco más adelante. Digamos que la rama legislativa la conforma en Colombia lo que nosotros llamamos el Congreso de la República. Ese gran Congreso de la República tiene entonces una división que
no es otra cosa que un Senado de la República y una Cámara de Representantes. Bien, dentro de las ramas del poder público tenemos la rama legislativa, hablamos entonces del Congreso de la República, y en el Congreso de la República decimos que está dividido en dos, se pueden llamar cámaras, pero digamos en dos corporaciones, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Bien, ¿cómo está compuesto o cómo está organizado este Congreso? Pues como les decía entonces, hay un Senado que está organizado por 200, todo el Congreso está organizado con 280 senadores y congresistas, o congresistas, incluidos senadores y representantes. Son 108 senadores, los cuales 100 son por suscripción o circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir circunscripción nacional? Quiere decir entonces que quien se quiera postular para ser elegido senador, quienes vayamos a votar por ese nombre, lo hacemos en cualquier parte del territorio nacional. Quiere decir que para elegir un senador, no importa usted dónde se encuentre dentro del territorio nacional, usted puede ejercer el derecho al voto dándole un aval a uno de los candidatos que se postulen a través de los partidos para ser miembro del Senado de la República. De esos 108 senadores, 100 se eligen por circunscripción nacional. Dos de esos 108 se eligen por una cosa que llamamos circunscripción especial indígena. Quiere decir que hay dos cupos dentro de esos 108 para que una persona que demuestre, una vez inscrito, que pertenece a una comunidad indígena previamente avalado, entonces para esas comunidades indígenas habrá dos cupos. ¿Qué quiere decir? Se pueden presentar para las elecciones 30, 40, 50, 60, 70 candidatos, 70 candidatos a la elección para senador, pero finalmente solamente van a quedar elegidos dos candidatos por esa circunscripción especial indígena. Ya vamos entonces por 102 senadores. Hay 5, ¿cierto? Circunscripciones especiales también, que fueron las circunscripciones del proceso de paz, que finalmente esas curules del proceso de paz están asumidas por los representantes del movimiento político, el grupo político La Paz, que se dieron directamente con base en el proceso de negociación que sostuvo el gobierno nacional con estas guerrillas revolucionarias de la FARC. Bien, ya vamos entonces por 107 senadores de los 108. Y nos queda una curul que es para la oposición. Esa curul de la oposición, de acuerdo con el estatuto de la oposición, es la que va a ocupar el candidato a la presidencia que obtenga el segundo puesto en las votaciones para que él, que es quien va a tener la representación de un número muy importante de participantes, de ciudadanos votantes, pueda ir al Senado y hacer oposición. En el caso pasado, fue la primera vez en Colombia que se da este fenómeno de acuerdo con el Estatuto de la Oposición, cuando hubo la contienda electoral pasada para presidente de la República entre el señor Iván Duque y el señor Gustavo Petro. Recordarán ustedes que quien obtuvo la segunda votación más alta en Colombia fue el señor Gustavo Petro, por lo tanto, directamente él asume esa curul dada para la oposición y con eso entonces se conforman los 108 senadores que hacen parte del Congreso de la República y digamos que ya estos senadores entonces están representados por los partidos o por los movimientos que a través de la posibilidad de participación política que tienen los ciudadanos, pues pueden hacerlo.
Entonces hay un número de senadores del Polo Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la U, de Cambio Radical, de Justas Libres, de todos esos partidos. Hay un número determinado y allí entonces van armando la coalición. Bien. Con respecto a la Cámara de Representantes, que es, digamos, la otra corporación que hace parte del Congreso, entonces decimos que estos representantes son 172 representantes y estos representantes, a diferencia de los senadores, se eligen dentro de sus departamentos o dentro de los municipios especiales, en el caso, por decir algo, de Distrito Capital Bogotá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Quien se quiera postular como representante a la Cámara de Representantes lo debe hacer por un departamento. Ya los votos que la persona que ha postulado su nombre para ser representante a la Cámara obtenga van a ser los votos en su departamento o en los sitios indicados para que o que tienen asignados representantes, como es el caso, por decir algo, de Bogotá, que tiene representantes propios que se eligen solo en Bogotá. Quiere decir entonces que si hay un candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá o por Cundinamarca, yo vivo en Medellín, tengo mi residencia en Medellín y tengo mi cédula inscrita en Medellín, ¿podría votar por ese candidato de Cundinamarca? Pues no, porque estas elecciones se hacen es para las regiones. ¿Puedo votar yo en Medellín por un candidato de Boyacá al Senado de la República? Puedo votar por cualquier persona a nivel nacional que se haya postulado para ser elegido senador o representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia. Bien. Ya lo dijimos entonces, la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, que el Congreso tiene dos corporaciones. Está el Senado de la República, que tiene representación nacional, y está la Cámara de Representantes, que tiene, digamos, representación regional. En términos generales, o a grosso modo, podemos decir que la función esencial de la rama legislativa en Colombia es elaborar y modificar las leyes en Colombia. Digamos que hay otras funciones, pero la función esencial, ¿cierto?, de la rama legislativa no es otra que la de elaborar y modificar las leyes. Pero eso nos olvidaba algo. Claro, podemos elegir entonces nuestros senadores y nuestros representantes, pero la pregunta entonces es, ¿y qué necesitamos para poder ser senadores o representantes? Pues la misma Constitución en el 172 nos dice que para poder ser elegido senador, que es igual para representante, se requiere primero ser colombiano de nacimiento o por nacimiento. Ya ustedes recordarán quiénes son los ciudadanos por nacimiento en Colombia, ya eso lo vimos. Requiere ser ciudadano colombiano por nacimiento. O sea que si un ciudadano por adopción quiere, o por naturalización quiere ser senador, pues no puede porque tiene que ser por nacimiento. Debe ser ciudadano en ejercicio, ¿cierto? En ejercicio. Recuerden también cuando vimos el ejercicio de la ciudadanía. Y debe tener más de 30 años a la fecha de la elección. O sea que una persona que tenga menos de 30 años, pues no podría entonces ser senador de la República. Bien. Sigamos entonces con el tema de la rama legislativa. El artículo 114 de la Constitución Política entonces nos establece que la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, la cual a su vez está integrada también por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Congreso tiene dos, Senado y Cámara. Y a ellos les corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Todo este tema de la rama legislativa lo van a encontrar ustedes en el título 6 de la Constitución Política de Colombia. Bien.
Ampliando un poco más entonces el concepto de la rama legislativa, o mejor, de las funciones de la rama legislativa, podemos decir que es la rama encargada de legislar, es decir, hacer, modificar, deshacer las leyes en Colombia, ¿de acuerdo con qué? Con el artículo 114 de la Constitución Política. Esta está conformada nuevamente, lo repito, por Congreso, el Congreso, que es Senado y Cámara, o quiere decir que tenemos un sistema bicameral. Bien. El Senado, también llamado en algunas partes Cámara Baja, según el artículo 171 de la Constitución, dice que está integrado por miembros elegidos en circunscripciones nacionales. Esto implica entonces que los senadores son elegidos por todos los ciudadanos del territorio y habrá un número adicional elegidos por las comunidades indígenas y por las comunidades, por los miembros de las FARC para el proceso de paz. Dentro de las funciones, repitamos, dar trámite a proyectos de ley, admitir o no las renuncias que hagan los empleados ante el presidente, que hagan sus empleados ante el presidente de la República o el vicepresidente. Algunos funcionarios deben entonces el Congreso, en este caso el Senado debe aprobar la renuncia. El Senado también concede que licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, cuando tenga que separarse del cargo, ¿cierto? Porque, digamos, tiene que ir a algunas diligencias de carácter personal, puede incluso pues, sacar sus vacaciones o por unas circunstancias que ameriten esa separación, no en un caso grave de enfermedad, porque cuando sea un caso muy grave de enfermedad, pues para eso tenemos entonces el vicepresidente para que ejerza esa presidencia de la República, ¿cierto? Bien. El Senado también, ¿qué hace? Autoriza o permite, permite el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. O sea, el único que puede hacer eso es el Congreso, permitir que tropas de otros países ingresen por nuestro territorio, bien sea de paso o también para establecerse, digamos, en territorio por algún tiempo determinado. Otra de las funciones del Senado es autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación, a otro país. ¿Qué hace el Senado también? Elige magistrados de la Corte Constitucional, elige el Procurador General de la Nación y otro tipo de funcionarios. O sea que el Congreso, el Senado de la República, tiene calidad o condición de elector de esas dignidades, muchas de ellas por ternas enviadas por el presidente de la República. Bien, eso, digamos, a grosso modo es la función, que tiene el Senado de la República. La Cámara de Representantes también, pues, de acuerdo con el 176, ¿cierto? Se eligen por circunscripciones territoriales especiales. Esto implica que los representantes de la Cámara son elegidos por los ciudadanos del departamento y que pertenecen al Congreso de este departamento. Y me olvidaba decirles allí, en la Cámara de Representantes también tenemos una elección, que es la elección de representantes que pertenecen a las comunidades afrodescendientes, que ellos tienen la posibilidad o tienen la posibilidad de postularse a ser representantes a la Cámara, pero esta elección se hace por circunscripción nacional. Bien, veamos entonces un poco, en resumen, cuáles son esas funciones del Congreso. El artículo 150 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley Quinta de 1992, que es la ley que regula todo el sistema de creación normativa en Colombia, que regula todo nuestro sistema legislativo, nos dice que el Congreso de la República tiene varias funciones. La primera función es la función constituyente. ¿Por qué? Porque recordarán que a través de los actos legislativos se pueden hacer entonces modificaciones al texto constitucional.
Tiene la función legislativa, que es la función de crear, de hacer las leyes en Colombia. De hacer las leyes en Colombia. Tiene una función de control político. ¿Cómo es esa función de control político? Pues la función de control político es que el Congreso puede citar a altos funcionarios del Ejecutivo, de la Administración Pública, para que rindan cuentas sobre sus actuaciones públicas en los cargos que han sido designados, ¿no? Por ejemplo, eh, se cita a un ministro para que explique cuál ha sido, vamos a poner un caso, citamos al ministro de Salud al Congreso de la República, lo hacemos los congresistas, ¿para qué? Para exigirle a este funcionario público, ministro, que dé explicaciones del por qué hay tantos casos de contagio por el COVID-19 o cuáles son o por qué no se están tomando las medidas, o citamos al ministro de Hacienda para mirar qué es lo que está pasando con respecto a el despilfarro y la corrupción que se viene generando y gestando con los dineros públicos que han sido designados para auxiliar a las personas más necesitadas en Colombia. También podemos citar al control político a directores de departamentos, podemos citar a debate de control político a funcionarios públicos como los directores de establecimientos autónomos, etcétera, etcétera. Bien. El Congreso de la República también tiene una función judicial. ¿Por qué judicial? Porque, lo veremos más adelante, el Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, tienen unas comisiones, y en esas comisiones hay una comisión especial, ¿cierto?, que se llama la Comisión de Acusaciones. Esta se encarga, ¿cierto?, en la Cámara de investigar las conductas en que hayan infringido de conductas delictuales, incluso que haya infringido, que haya cometido un servidor público que tenga fuero. Por ejemplo, el presidente de la República, o quien haya sido presidente, haya actuado en funciones de presidente y haya cometido, digamos, un ilícito. La Cámara investiga en la Comisión de Acusaciones y la pasa al Senado para que el Senado tome la determinación. Entonces tiene que control que función judicial. Bien. Tiene el Congreso también la función electoral. Recuerden, lo habíamos dicho ahorita, el Congreso elige a ciertos dignatarios de ternas que se envíen, magistrados de las cortes, de algunas cortes, la Corte de Constitución Especial, defensor del pueblo, Contralor Nacional, registrador, etcétera, etcétera. Bien. Cumple el Congreso de la República también ¿qué? Función de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de carácter administrativo, no legislativo en el Congreso, porque claro, el Congreso necesita una nómina, pagarle los vehículos a los senadores, hay que tener la papelería, hay unas oficinas para ellos, hay una nómina que tienen los senadores que se llaman las UTLs o unidades de trabajo legislativo, hay que pagar servicios públicos, el transporte de los senadores, quién le paga a los senadores. Pues hombre, hay una función administrativa que se encarga de operar todo el Congreso de la República. Otra de las funciones es la función de control público, ¿Por qué? Porque el Congreso también hace control público de decisiones de carácter político, de decisiones que toman algunos funcionarios, lo hace a través de pronunciamientos, de constancias y demás, y hacen entonces cumplen esa función de control público. Y finalmente el Congreso de la República cumple una función de protocolo. Se entregan, digamos, ciertos títulos, ciertas dignidades a personas a través de leyes, sirven o cumplen funciones de protocolo con otros senadores de otros países, con embajadores, a veces van a otros países en condición de comisiones. ¿Para qué? Para adelantar protocolos de
cualquier tipo de función o asociados a las funciones propias que tiene cada congresista. Bien, recordando entonces decimos, son varias funciones que cumple el Congreso. La primera, la función constituyente, reforma la Constitución. Tenemos la función legislativa, importantísima, casi la esencia, digamos, del Congreso de la República. La del control político para aquellos funcionarios que requiera el Congreso para que den cuenta de sus actuaciones públicas en el ejercicio propio de unas funciones. El Poder Judicial, la función judicial, a través de las cámaras de acusaciones, la Cámara de Acusaciones, la función electoral para nombrar esos funcionarios de alto nivel, la función administrativa para el manejo y el desarrollo de las actividades propias de esa corporación, la de control público a través de las constancias, de las manifestaciones, de las acciones, de audiencias, etcétera, y una función de protocolo que está muy asociada a los temas que tienen que ver con invitaciones y demás. Bien. Esa parte, digamos, administrativa del Congreso está también en la Ley Quinta de 1992, nos dice cómo debe estar organizado ese Congreso, hay una mesa directiva de cada corporación, digamos que cuando hablamos de mesa directiva es que se eligen unos secretarios, se eligen unos presidentes, se eligen unos vicepresidentes, segundos vicepresidentes, que dirigen las sesiones en las comisiones que ahora vamos a revisar. Esa mesa directiva, para el Senado como para la Cámara de Representantes, la conforma un presidente y dos vicepresidentes. O sea, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. O sea, tiene tres presidentes, pero no los tres ejercen a la vez. Presidente de la comisión y presidente del Senado una vez y dos vicepresidentes. Hay una secretaría general, ¿cierto? La misma Ley Quinta del 92 nos dice que hay una Secretaría General y esa Secretaría tiene digamos, la función de recopilar las actas, de acompañar a las mesas directivas de la Cámara y del Senado. Entonces hay un secretario general del Congreso, secretario general de la Cámara. Bien. La misma Ley Quinta del 92, en su artículo 34, nos habla que ese Congreso, ese Senado y esa Cámara están divididos en comisiones. Están establecidas la existencia de varias comisiones. La agrupan, digamos, digamos que podemos agruparlas en 4. Ahora miramos algunas de ellas. La primera son las comisiones permanentes constitucionales o constitucionales permanentes, o comisiones permanentes. Hay unas comisiones que llamamos comisiones legales, unas comisiones especiales y unas comisiones de carácter accidental. Esas comisiones legales y constitucionales siempre van a estar allí. Digamos, las comisiones primeras casi siempre son las constitucionales, son permanentes, siempre están allí, lo mismo que la legal. Hay unas especiales, ¿cierto? Y unas accidentales. Las especiales también van a estar allí, como por decir algo la Comisión de Acusaciones, la Comisión, por decir algo, de Derechos Humanos de Senado y Cámara, y hay unas accidentales que se crean con los congresistas para dirimir, resolver temas de competencia de las funciones del Congreso de la República. Un ejemplo de esas comisiones accidentales, la Comisión Accidental para hacer el seguimiento a la política penitenciaria o la política criminal y penitenciaria en Colombia, por decir un ejemplo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos. Rama legislativa, Congreso de la República, Cámara de Representantes, Congreso de la República, Senado y Cámara, circunscripción nacional Senado, circunscripción regional la Cámara. Vamos entonces a las funciones. Entonces tenemos esas funciones de carácter constituyente, legislativa, de control político. Hablamos de la función electoral, hablamos de la función administrativa, de la judicial, de control público, también de protocolo. Bien, dijimos que estas corporaciones tienen unas mesas directivas, un presidente y dos vicepresidentes y unos secretarios
que están divididos por comisiones, que hay unas comisiones que son las constitucionales permanentes, las legales, que hay unas especiales como las acusaciones y que hay unas incidentales o accidentales, que son aquellas creadas para resolver un tema particular y determinado. Estas comisiones constitucionales permanentes, entonces, vamos a revisar, no sé, unas 4, 5, 6, para que ustedes más o menos sepan. La idea es que ustedes las consulten, las revisen, las analicen y sepan, digamos, cuáles son los temas que cada comisión aborda o analiza. Comisión primera, tanto de Senado y Cámara, estamos hablando que las mismas comisiones que hay en Senado están en la Cámara. La comisión primera, ¿de qué se encarga? Se encarga, ¿cierto?, de todos los asuntos de carácter constitucional. Reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de los organismos de control, contratación administrativa, notariado y registro, temas de paz, propiedad intelectual, todo lo que tenga que ver con algo de la Constitución, todo lo que tenga que ver con derechos, artículos, modificaciones de la estructura del Estado, todo lo que tenga que ver con los artículos de la Constitución van a la Comisión Primera. ¿Cierto? Bien. ¿Qué más puede ser? Digamos, asuntos técnicos, todo este tema es el que toca la Comisión Primera. Leyes estatutarias, ustedes ya saben que es una ley estatutaria, ya hicimos el cuadro sobre leyes estatutarias, y esas leyes estatutarias que tienen que ver con modificación, creación, extinción de derechos fundamentales, de derechos de las personas, pasan por comisión primera. ¿De dónde? Cámara o Senado. La comisión segunda, ¿cierto? Bueno, estas comisiones primeras pues tienen un número de senadores y un número de representantes. En algunas son más, en otras menos. En la Senado creo que son 19, en la otra, en la Cámara son creo que 30, 35, no estoy seguro. Pero digamos que tienen un número de senadores y representantes en cada comisión. La comisión segunda, por su parte, está compuesta entonces también por, creo que 13 miembros en el Senado y 19 en la Cámara. ¿Y conoce de qué? De política internacional, de defensa, de seguridad nacional, tiene que ver con la fuerza pública, los tratados públicos, las carreras diplomáticas y consulares, el comercio exterior, integración económica, política portuaria, extranjera, todo lo que tenga que ver con la política internacional, relaciones internacionales, defensa, seguridad. Vamos a crear cualquier norma que tenga que ver con seguridad nacional, ¡pum!, comisión segunda. Claro, si es una ley estatutaria, si es un código como, no sé, código que, ¿qué le puedo decir? Digamos, la ley de seguridad ciudadana que hubo, pues esta tiene que ver con asuntos de carácter constitucional, porque toca estructura del Estado, porque toca temas de los ciudadanos, pues esa pasa por comisión primera. Pero si son temas consulares, comercio exterior, tratados de libre comercio, comisión segunda. La comisión tercera, por su parte, es el billete. Hacienda y crédito público, impuestos, contribuciones, régimen monetarios, planeación nacional, temas financieros, temas bursátiles, en esencia, la plata. Todo lo que tenga que ver con presupuesto financiero, aseguradoras, ahorros, va por ahí. La cuarta, por su parte, ¿cierto?, conoce las leyes orgánicas, pero ya para temas de presupuestos también, pero orgánicas, no estatutarias, no reformas tributarias, sino que trabaja ya temas de enajenación de activos, bienes nacionales, qué hacer con la regulación del régimen de propiedad industrial, patentes, supresión y reforma de de establecimientos públicos, etc. La quinta, por dar otro ejemplo, trabaja los temas agropecuarios, ecológicos, medio ambiente. La sexta, tema de comunicaciones, investigación científica, transporte, etc. Y así sucesivamente, entonces,
las comisiones están divididas de acuerdo por las temáticas que cada comisión debe resolver. Bien. Les decía que había unas comisiones especiales que tienen que ver con funciones especiales del Congreso. Esas están en el artículo 174 de la Constitución Política y nos dice que le corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o contra quienes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Judicatura o del Fiscal General. ¿Qué quiere decir entonces? Que a través de esas comisiones de acusaciones, la Cámara, ¿qué va a hacer? Va a revisar los antecedentes, el expediente, el acervo probatorio, los hechos, las condiciones, va a practicar diligencias de carácter judicial. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una función especial que es la función judicial, que es que investigar, ¿cierto? Las posibles comisiones de tipos penales o disciplinarios en que pudo haber incurrido uno de estos funcionarios de alto nivel, presidente de la República, los magistrados de las Cortes, de la Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, como, digamos, cortes o tribunales de cierre de cada una de las diferentes ramas del Poder Judicial. También al Fiscal General de la Nación, ¿cierto? Ellos, ¿qué hacen? La Cámara investiga, ¿sí? Investiga y dice, hombre, sí, aquí hay mérito, entonces pasan al Senado y el Senado toma decisiones. Un ejemplo de esos, para que ustedes lo revisen, el caso del señor magistrado de la Corte Constitucional, Sabas Pretel, perdón, no, este magistrado, se me fue el nombre, sí, pero que estuvo comprometido con recibir dineros por parte de unos accionantes de una tutela para que se fallara hacia favor de ellos. Bien. En este caso, la Cámara lo acusó, ¿sí? La Cámara lo acusó y el Senado lo retiró de sus funciones como magistrado de la Corte Constitucional. Estas comisiones tienen muchas críticas, se dice incluso en el argot, pues, digamos, popular, se habla de la comisión de exoneraciones y demás, porque, pues, la verdad es que han sido bastante inoperantes, finalmente son políticos los que resuelven los designios y el futuro judicial de otro político. Bien, eso a grandes rasgos es el asunto de quiénes, perdón, de cómo está conformada esta rama legislativa. Bien. Dentro de la función especial que les decía, esencial mejor, de la rama legislativa, está el hacer las leyes. Veamos entonces un poco ese ejercicio de el hacer las leyes, pero antes de hacer las leyes, preguntémonos y revisemos quién puede en Colombia presentar un proyecto de ley, o mejor, en términos más técnicos, quién tiene la iniciativa legislativa en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Diego Arias, entonces quiero que el Congreso expida una ley X, y entonces yo voy y monto el proyecto y lo presento. No, 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 no. Hay unas entidades que pueden presentar proyectos de ley y hay unas condiciones para que los ciudadanos podamos presentar proyectos de ley. Eso se llama iniciativa legislativa. No lo vayan a olvidar. ¿Quiénes tienen la iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley en Colombia? No se les olvide. Primero, los miembros del Congreso, claro, obvio, ¿cierto? Senadores o congresistas tienen la iniciativa de presentar proyectos de ley. ¿Qué es un proyecto de ley? Un proyecto de ley es
la elaboración de un documento técnico que lleva una justificación de los motivos por los cuales se debe crear esa ley, que lleva unos estudios, que lleva unos análisis, que lleva unas estadísticas. ¿Para qué? Para argumentar, ¿cierto? Y para darle solidez a ese proyecto que se busca llevar al Congreso. Ejemplo, queremos entonces, o un ejemplo de la realidad, cuando se pretendía crear unas vallas donde se le ponía el rostro y los delitos a los que había cometido una persona contra los niños, especialmente contra casos de abuso sexual con menores. Entonces había un proyecto que buscaba que se pusieran unas vallas grandes en las ciudades que dijera Pepito X, violador, abusador, condenado, no condenado. Bien. Esa iniciativa, pues, ¿quiénes la pueden hacer? Pues tiene que fundamentarse ese proyecto, decir por qué ese proyecto es importante, si ese proyecto, cómo sería, dónde sería, tiene que llevar todo el articulado del proyecto, debe tener esa justificación de motivos, debe tener, o sea, no puede ser un papel ahí cualquiera, tiene que ser un documento bien hecho, justificado para poder presentarlo. Bien, ¿quién lo puede hacer? El Congreso de la República. ¿Cuál es senador o congresista? El senador o representante a la Cámara. ¿Quiénes pueden entonces presentar proyectos de ley? El gobierno a través de los ministros de cada rama. Hombre, que el ministro de Justicia quiere hacer una reforma de la justicia porque hay mucha impunidad. Perfecto. El ministro de la cartera de Justicia elabora ese proyecto para ser presentado al Congreso. El ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes presentan iniciativa o tienen iniciativa legislativa? Las altas cortes. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, y el Consejo Nacional Electoral. Miren, esos 5 son cortes, ¿cierto? Altos tribunales que también pueden presentar proyectos de ley. Casi no se ve, pero lo pueden presentar. ¿Lo puede presentar quién? El Procurador General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo, ¿cierto? Esos 3 también tienen iniciativa legislativa en que en los asuntos, digamos, que les compete a ellos. Digamos que el Defensor del Pueblo no va a presentar una reforma tributaria, porque tiene iniciativa. No, pues tiene que ser de las áreas y competencias de sus funciones, ¿cierto? Lo mismo, pues, el Contralor y el Procurador. Bien. O el Consejo Nacional Electoral, pues no va a ir a llevar una reforma tributaria o un código penal, no, eso no tiene sentido. Bien. También lo pueden hacer en Colombia, recuerden muy bien, el 30% de los concejales o diputados electos en el país. Recuerden, concejales municipios, diputados departamentos, el 30% de esos concejales o diputados, no pueden ser, ¿cierto?, mezclados, electos en el país, el 30%. Pueden presentar, se reúnen ellos, se organizan y presentan un proyecto de ley. ¿Que atañe a qué? Pues que atañe a los intereses, obviamente, de esas corporaciones, esos cabildeos o cabildantes en los municipios o los departamentos. Y también pueden presentar iniciativa legislativa. Recuerden el principio que vimos de, mejor, dentro del artículo primero, este es un país participativo, por lo tanto los ciudadanos pueden participar. ¿Cómo participan en la iniciativa legislativa? Pues los ciudadanos pueden, a través de un número equivalente a no menos del 5% del censo electoral vigente, estas personas reúnen esas firmas y presentan un proyecto de ley, ¿cierto? Y presentan un proyecto de ley para que ese proyecto que van a presentar pueda ser debatido en el Congreso de la República. No quiere decir que presentado el proyecto ya es ley de la República, no, tiene que pasar unos trámites. Retomemos. ¿Quiénes presentan o quiénes tienen iniciativa legislativa?
miembros del Congreso, Senado, Cámara, gobierno a través de los ministros del ramo, las Cortes, Constitucional Suprema, el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral, el procurador, el defensor y el contralor, el 30% de concejales, el 30% de diputados o el 5% del censo electoral de los ciudadanos. ¿Listo? Estamos de acuerdo. Esas son las personas que pueden presentar proyectos de ley. Bien. Una vez entonces tenemos el proyecto de ley, bien porque yo soy el procurador, bien porque el contralor, bien porque somos de la Corte Suprema, bien porque somos concejales que hemos reunido el número determinado, o bien porque hemos reunido el 5% del censo electoral y vamos a presentar un proyecto. Este proyecto, que debe estar bien elaborado, que debe tener la justificación de motivos, o la exposición de motivos, que debe tener todos los argumentos y los elementos propios para poder hacer un proyecto. ¿Qué se hace? Se imprime, ¿cierto? Vamos a suponer que yo soy senador y me interesa un proyecto X, lo trabajo con mis unidades de trabajo legislativo, con mis asesores, lo construyo, voy y lo imprimo y a ese le saco dos copias, o sea, 3 paqueticos. Me voy para la secretaría de la Cámara o del Senado. Ahí ya puedo yo elegir por dónde quiero presentarlo, si por la Cámara o por el Senado. ¿Se lo entrego a quién? Al secretario general de la Cámara o del Senado. Señor secretario, buenos días. Aquí tengo mi proyecto de ley. Mi proyecto de ley original, 2 copias. Vengo a presentar este proyecto. Por favor, démele ¿qué? Démele recibido. ¿Cierto? Sí, señor senador, sí, señor procurador, sí, señor contralor, sí, señor ministro, sí, señores ciudadanos con el aval del Consejo, del Consejo Nacional de la Registraduría, etcétera. Una vez el secretario del Congreso, sea Cámara o Senado, recibe el proyecto, sí, señor, he recibido hoy, fecha tal, 16 de abril, a las 12:08, le doy ese, sí, señor. ¿Qué hago con eso como secretario? Como secretario, lo que hago entonces es que asignarle un número, le pongo un número, el 0005 del año 2020, le asigno un número, y lo clasifico de acuerdo con la asignatura o la materia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces más o menos lo clasifico. Digamos, el interés, esto es reforma del Código Penal, esto es una ley nueva, esto es un estatuto, bueno, esto lo clasifico, ¿cierto? ¿Sí? Luego de que lo clasifica, revisa un poco el tema, el proyecto, el presidente de esa Cámara o de ese Senado, ¿cierto? Decide cuál comisión de las que revisamos es la que debe estudiar el proyecto y de esa manera entonces se los envía a esa comisión. El secretario le pone un número, se lo pasa al presidente, el presidente dice, mándelo por el tema a la comisión primera, a la comisión segunda, esto es un tema de plata, mándelo a la comisión cuarta porque es una ley ordinaria, listo. Lo envía a esa comisión. El secretario entonces, una vez se envía ese proyecto, ¿cierto?, a la comisión, también lo envía inmediatamente a la imprenta nacional para que lo publiquen. Hay una cosa que se llama gacetas, ¿cierto?, del diario oficial, ¿cierto?, Gaceta del Congreso, y ahí publica, es como un periódico, para darle publicidad a ese proyecto y así todo el mundo pueda conocer cuáles son los proyectos que está estudiando el Congreso de la República. Entonces, 3 pasos: se radica, original 2 copias, el secretario le asigna un número y lo clasifica por materia, el presidente lo envía a la comisión que corresponda y el secretario a su vez lo envía a la imprenta para que se lo publiquen en la Gaceta del Congreso. Bien. Luego entonces llega ese proyecto a la comisión. Llegó aquí a la comisión, vamos a suponer que es la comisión primera, segunda, tercera.
El presidente de esa comisión, ¿cierto? El presidente de esa comisión, inmediatamente entonces, ¿qué hace? Le asigna ponentes a ese proyecto. Le asigna ponentes. Señores Diego, Pedro, Juan, ustedes van a ser los ponentes de ese proyecto. O dos o tres, los que consideren necesarios, dependiendo la importancia del proyecto, ¿sí? O la complejidad del proyecto. Le asigna unos ponentes, ¿cierto? Digamos, usted va a ser el ponente, usted es el que va a estudiar ese proyecto, ¿cierto? Ese congresista, ¿cierto? Se va a encargar de que de estudiar el proyecto, de revisar ese proyecto, de analizar ese proyecto, ¿cierto? Y debe entonces rendirle un informe, ¿sí? Rendirle un informe a esa comisión, ¿cierto? Que ese informe es lo que se llama una ponencia. Entonces, presenta ponencia del proyecto. ¿Qué es presentar ponencia? Es decir, miren, este proyecto está muy bien, es muy interesante, es un proyecto que debía aprobarse en toda su integridad, porque es necesario reglamentar este asunto, es necesario crear esta ley, o por el contrario puede decir, mire, este es un proyecto que ya está en la ley tal, este es un proyecto que es peligroso, este es un proyecto que es inconstitucional. Él hace una evaluación. ¿Quién? El comisionado, el ponente al que le han entregado o a los que le han entregado ese proyecto. Presenta ponencia para la comisión. Una vez entonces presenta ponencia, vamos a suponer que es una ponencia positiva, el proyecto está muy bueno, ¿cierto? Ese informe, esa ponencia, nuevamente debe ser enviada a la Gaceta para publicarse, ¿cierto? Digamos por 2 publicaciones. Se envía a la Gaceta del Congreso para que se publique. Después de esa publicación, la comisión se reúne. ¿Quiénes? Los congresistas de esa comisión, tanto los que sean, 13, 15, 19, 20, 35, se reúnen en esa comisión. ¿Y qué empiezan? Empiezan a debatirlo, a discutirlo, a generar inquietudes, a presentar propuestas aditivas, sustitutivas, modificativas de ese proyecto. Yo pido la palabra, el presidente de la comisión dice, sí, le doy la palabra al senador Pepito Pérez. Yo considero que ese artículo no debe quedar redactado de esta manera, porque de tal manera, yo propongo una redacción diferente, de esta forma, quiero que le incluyan tal cosa, perfecto. Discuten, 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 y finalmente ese proyecto se aprueba o se archiva. Ahí puede decir, no, dependiendo de la ponencia, si esta ponencia dice que se archive, es un proyecto que ya está en una ley, ¿para qué vamos a repetirlo? Entonces la propuesta es archivarlo, discuten, sí, estamos de acuerdo, se aprueba, vota Pepito, sí, vota no, vota sí, y se decide sobre ese proyecto. ¿Cómo se votan esos artículos? Puede ser artículo por artículo, o si algún senador levanta la mano y dice, votemos esto todo en conjunto, todo el proyecto en conjunto, y lo aprueba la comisión, así lo hace, ¿cierto? Así lo hace, ¿cierto? Finalmente, entonces, ¿qué pasa ahí? Se debate en esa comisión, se aprueba un proyecto, se desaprueba, y una vez termina el debate en esa comisión, en esa célula legislativa, pasa para un segundo debate. Recuerden bien, un segundo debate. ¿Dónde se hace ese segundo debate? Ese segundo debate se va a hacer en la plenaria de la corporación. Si entró por cámara, se dio debate en la comisión que sea, 1, 2, 3, lo que sea, y luego aprobado, se va para la plenaria. ¿Qué debe hacer el secretario o el presidente de la plenaria? En este caso, el presidente del Congreso, del Senado, perdón, si entró por Cámara, o el presidente de la Cámara si entró por Senado. Lo mismo. Debe entonces mandarlo a
publicar en la Gaceta, ¿sí? Una vez esté listo, debe enviarlo a la Gaceta. Pero antes, ¿cierto?, discutido y demás, debe entonces, ¿qué? Asignársele ponentes. Nuevamente se le asigna ponentes, ¿cierto? ¿Sí? O pueden continuar con los mismos ponentes, ¿cierto?, que vienen en el debate, ¿cierto? Luego, entonces, empiezan las discusiones de esa ponencia, ¿cierto?, que hace los congresistas a la plenaria, a proposiciones aditivas, sustitutivas, y finalmente entonces se aprueba el articulado, ¿cierto?, de esa comisión. ¿Qué más pasa allí? Nada, vienen los debates, ¿cierto?, las discusiones. Recuerden entonces, debate en comisión, debate en plenaria. Allí pues obviamente se hacen modificaciones también, ¿cierto? No pueden ser pues cambios totales del primero, porque entonces no estaríamos haciendo nada, sino que se le introducen cambios y modificaciones a ese proyecto inicial. Bien. Una vez terminado entonces esos debates en comisión y en Senado, en comisión de Cámara va a plenaria y en comisión de Senado va a plenaria, entonces va a sanción presidencial. Pero se me pasaba algo. Volvamos a que nos quede bien claro el asunto común. Tenemos entonces que para crear una ley en Colombia, ¿cierto? Una ley en Colombia, necesitamos primero que llegue a una comisión, bien sea de Cámara o de Senado. Se debate en comisión, pasa a plenaria de la correspondiente corporación. Segundo debate. Comisión, vamos a hablar de que entró por Cámara. Comisión de la Cámara, vamos a hacer que la primera, se debatió, se aprobó, pasó a la plenaria de la Cámara, a la plenaria, se le nombraron los ponentes o siguen los ponentes, se debatió y se aprobó. Vamos, ¿por qué? Por el segundo debate. Luego, entonces, como entró por la Cámara, debe pasar ¿a qué? Al Senado. ¿A qué parte del Senado? Pues a la misma comisión del Senado donde se debatió el proyecto. Si entró por la comisión primera de la Cámara, pues él ahora va para la comisión primera ¿de qué? Del Senado. Y allí surte el mismo trámite de cómo empezó el proyecto. Se nombran los ponentes, presenta el proyecto, se discute en la comisión de la comisión, o sea, aquí vamos, ¿por qué? Por el tercer debate. Estamos, primer debate en la comisión, pasa a plenaria. Segundo debate en la comisión, pasa a plenaria. Quiere decir entonces que para que una ley de la República en Colombia surta o cree o nazca, digamos, como proyecto de ley para ser sancionado, debe surtir 4 debates. 2 en Cámara, 2 en Senado. Recuerden bien, 2 en Cámara, 2 en Senado. 1 en comisión, otro en plenaria. 1 en comisión, otro en plenaria. Quiere decir entonces que de esos 4 debates, 2 son en comisiones, 2 son en plenarias. ¿Listos? Una vez terminado ese proyecto de discusión y demás, ese proyecto entonces se debe ir ¿para dónde? Debe ser enviado a la Presidencia de la República, ¿cierto? Para que el presidente de la República lo sancione. No es que le hagan una multa, no, lo sancione es que lo firme, que lo ratifique, que le dé su firma para que ese proyecto de ley se convierta en ¿qué? En ley de la República. De esa manera se crean las leyes en Colombia, que es la función que tiene ¿quién? El legislativo, crear leyes. ¿Cómo se crean? A través de proyectos. ¿Quiénes tienen la iniciativa de los proyectos? Ya lo vimos, tienen iniciativa de los proyectos en Colombia entonces, pues obviamente el Congreso,
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Consejo Superior de Judicatura, Consejo Nacional Electoral, el Procurador, el Contralor, el Defensor, el 30% de diputados o concejales y el 5% de quienes del censo electoral. Luego pasa a esas comisiones, bien sea por Cámara o por Senado, comisión debate, luego pasa a plenaria, luego pasa a la otra Cámara, o sea, a la otra corporación, debate en Cámara, en célula legislativa, debate en plenaria. Se va para sanción presidencial, el presidente lo revisa y tiene dos opciones, firmar o no firmar, así de sencillo. El presidente, ¿qué puede hacer? Dice, hombre, ya este proyecto que ustedes acaban de crear es un proyecto que va a desfinanciar el país, va a quebrar el país, por lo tanto yo lo puedo que objetar. Se llaman objeciones presidenciales a los proyectos de ley. Revisar, por favor, sentencia C084-96. Sentencia C084-96, para que hagamos un trabajo con esa sentencia. Bien. ¿Qué pasa entonces? Si el gobierno objeta ese proyecto, porque considera algunas cosas, puede devolverlo a la Cámara, donde se originó, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se estudien esas cosas. Hombre, mire, revisen este artículo, porque este artículo presenta estos problemas. Y la Cámara lo puede revisar y lo puede volver a enviar para que el presidente lo firme, ¿cierto? Si ya objeta toda la ley, pues digamos que habrá otro trámite, ya revisaremos después, y es que ese trámite de objeciones, después de que haya sido ratificado por las cámaras, esos proyectos, se va para la Corte Constitucional, para que la Corte resuelva esas objeciones presidenciales a esos proyectos de ley. Bien. En términos generales y a grosso modo, esto es, digamos que la idea es que ustedes consulten y ahonden un poco más en las funciones que tiene el legislativo, pero a grosso modo esto es lo que tenía para presentarles sobre una de las ramas del poder público en Colombia, o una de las ramas en las que está dividido el poder. Recuerden, legislativa, ejecutiva y judicial. Esta es la rama legislativa, muy a grosso modo, era lo que yo les quería plantear para que ustedes lo revisen y lo miren. Quedamos entonces pendientes para que hagamos un trabajo sobre esta sentencia. Recuerden, esta es la rama legislativa, luego ya miraremos entonces la rama ejecutiva y revisaremos también la rama judicial. ¿Listo? Entonces quedamos pendientes en una próxima ocasión para que sigamos con el estudio de esta parte ya orgánica del texto constitucional. Muchas gracias.